Buenas noches, señoras y señores. Vamos a dar comienzo a la conferencia Miguel Hernández, epítome de la voz popular. Queremos darle la bienvenida a este foro a don Manuel Martín Martín, que es académico supernumerario nuestro y ha estado mucho tiempo ausente con sus conferencias en otros lugares y con también su residencia fuera de Écija. Pero nos alegra muchísimo tenerles aquí esta tarde y le damos la bienvenida. Hará su presentación el ilustrísimo señor don Fernando Martín Sanjuán. Tiene la palabra. Excelentísima señora presidenta de la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras, Luis Vélez de Guevara, dignísimas autoridades, ilustres compañeros académicos, señoras, señores, buenas noches y gracias por vuestra asistencia. Agradezco a la excelentísima señora presidenta de nuevo el honor de presentar a nuestro ilustre conferenciante de hoy. Y digo de nuevo porque este curso 2018-2019 se inicia para esta Real Academia y por ende para mí con la presentación por mi parte de dos números uno en su categoría a nivel mundial, en temas tan distintos como la arquitectura y ahora lo es la flamencología. El primero de los conferenciantes aludido fue el pasado 14 de diciembre, hace tan solo un mes, ni más ni menos que el excelentísimo señor arquitecto Rafael Manzano Martos, aquí en esta docta casa del Palacio de Benamejí y en esta misma tribuna. Y el segundo, al día de hoy, del ilustrísimo periodista y experto en flamencología, Manuel Martín Martín. Ambos conferenciantes, ambos titanes, pertenecen a nuestra Real Academia y forman parte de la nómina de la misma en calidad, como ha dicho la señora presidenta, de honor y supernumerario, respectivamente. El primero, Rafael Manzano, un indiscutible maestro en la arquitectura, y el segundo, Manolo Martín, mi amigo desde la infancia, que se convirtió en un periodista excepcional. Ambos tienen el denominador común de haber dedicado su vida a algo que desgraciadamente hoy no está en boga, o por lo menos no lo está como debería estarlo, y es algo tan noble como la búsqueda de la excelencia. Excelentísima señora presidenta, repito, es un honor para mí llevar hoy a cabo con orgullo esta singular tarea. Manuel Martín Martín nace en Écija, como sabéis, tiene a gala practicar el verbo exijanear y está considerado como uno de los críticos culturales más prestigiosos a nivel mundial. Ejercicio profesional que desempeña en el periódico El Mundo y que lleva desarrollando a lo largo de 40 años, tiempo en el que fue nominado por el decano de la Facultad de Ciencias de la Información de Sevilla como el mejor crítico de flamenco de España, definido por el escritor Manuel Barrio como el crítico más experto en este tiempo y tenido como el forjador de un nuevo estilo literario en el periodismo, al decir del poeta Félix Grande. Desde 1978, su labor periodística la ha desarrollado primero en un modesto periódico y radio de provincia y divulgando sus análisis en revistas como Sevilla Flamenca y Candil, en cuyas páginas fue bautizado nada menos que por Francisco Vallecillo como el martillo de herejes flamencos. Desde 1983 compatibilizó sus publicaciones en el Correo de Andalucía con Radio Sevilla, en la cadena SER, en la COPE, 1984, donde se fue al año siguiente antes de que lo echaran por una entrevista improcedente, fue el adjetivo, al entonces presidente de la Junta de Andalucía. Ya bien entrado el 86 abandona el Correo de Andalucía para trabajar desde un periodismo libre en Radio Minuto, al par de escribir guiones para radio, televisión
y centrar su labor investigadora en revistas especializadas hasta dedicarse por entero a la prensa escrita de Diario 16, a cuya redacción perteneció desde el 89 al 98, año en que pasó a formar parte del equipo cultural del periódico El Mundo, donde es hoy el responsable de la crítica flamenca, además de columnista de opinión. Pido perdón porque estoy como los cantadores flamencos, rosado. Pido perdón, pero terminaré. Manuel Martín es miembro supernumerario, como hemos comentado, de nuestra Real Academia, donde ingresó en el año 91. Es autor de trabajos de ensayo como Proceso a Manolo de Huelva, 100 años de cante, de la transición a la vanguardia. Ha colaborado igualmente en los volúmenes 2 y 3 de la Historia del Flamenco, es coautor de 2 siglos de flamenco, Flamenco, primer congreso de críticos, La tradición gitana en la obra de Tomás Pavón, todo a lo largo de la década de los años 90, pues prácticamente año por año. Andando el tiempo publicó obras que hoy enaltecen a la historia del flamenco, como Y Dios permitió, una aproximación a la obra de Manuel Torres, de 1995, Los gitanos en la historia de la cultura, hace 20 años de Pepe Marchena, El gazpacho andaluz de Morón de la Frontera, Pedro Bacán, una vida llena de 6 figuras de luces nuevas, la 11ª Bienal del Flamenco, el catálogo del 2000, El turronero, El coraje de vivir, una voz de arte, una voz de genio, El perrate, Un sendero para la gloria de Cristina Hoyo, y Alcalá de la Soleá, un museo abierto de 2006, que es un libro que fue calificado por algunos analistas como la Biblia del flamenco. Es coautor con los más relevantes profesores universitarios andaluces de los volúmenes Cádiz, Córdoba, Granada y Sevilla, así como de Manolo Sanlúcar, Un mundo de guitarra, las obras Paso a 6, El cante, El toque, que fueron los 3 primeros multi-CD de la historia del flamenco, con CD-ROM, CDI, video CD y apuntes para una biografía desapasionada de la Fernanda y Bernarda de Utrera, en 1999. Es miembro fundador de la Asociación de Críticos de Arte Flamenco, jurado de los más prestigiosos certámenes como los concursos nacionales de Córdoba, Mairena del Alcor, La Unión, así como el Compás del Cante, de los Girardillos de la Bienal de Flamenco de Sevilla, de los Premios Andalucía de Pastora Pavón y de la Llave de Oro del Flamenco. Sus sabias lecciones han sido reclamadas tanto por la UNESCO, la Junta de Andalucía y el Ministerio de Cultura, en continentes tan distantes como el europeo o el asiático, sin olvidar la impartición de cursos en todas las universidades andaluzas y el resto del territorio nacional. Manuel Martín fue el redactor del expediente que se elevó al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía para la concesión de la 5ª Llave de Oro del Cante a Fosforito. Ha pronunciado unas 700 conferencias en los lugares más diversos del planeta y tiene unos 2.500 artículos publicados en prensa y revistas especializadas, con el añadido de que es socio de honor de una 30 de peñas flamencas, 2 veces escudo de oro de la ciudad de Écija. Tiene como periodista un palmarés sin cotejo, contando con galardones como la mención especial del Premio de Periodismo Ricardo Molina, de Córdoba, del 86, el primer Premio Nacional de Periodismo, el Antonio Mairena del 87, el Premio Nacional de Periodismo Ciudad de la Unión del 87, año en que hace doblete, Premio Nacional de Periodismo de Exijano del año en el 88, Premio a la mayor cobertura de espectáculos flamencos del 99, Premio Nacional de Flamencología en su modalidad crítica periodista en la primera edición de 1999, Premio Nacional de Ensayo Flamenco Niño Medina de 2001 y, entre otros, ganador del primer concurso periodístico de investigación y crítica Málaga en flamenco. Figura desde 2007 en la antología Líderes Andaluces del siglo XX.
y fue nombrado el 3 de septiembre de 2007 miembro de honor de la Cátedra Itinerante de Flamencología de Cádiz, a lo que hemos de sumar como en 2012 recibió el homenaje de la Peña Femenina de Huelva por haber sobrepasado una treintena de años en la defensa del hecho flamenco y del papel de la mujer en la divulgación de la cultura andaluza, año en que fue miembro fundador de la Academia de las Artes y Ciencias del Flamenco, de la que es asesor. Manuel Martín Martín sacó a la luz en diciembre de 2014 las obras completas del Niño de Marchena, un trabajo de investigación que fue denominado como el de mayor calado analítico de la historia de la discografía de Pizarra, así como coautor con la cineasta Remedios Malvares de la obra Jueves a compás. Se enorgullece de ser padrino de la Peña Flamenca Femenina Teresa León de Écija de 2015 y tras un tiempo sabático, así lo llama él, por una larga enfermedad que conocemos, que superó como jabato que es, pues a lo largo de 2018 expuso sus indagaciones sobre el impacto del flamenco en la cultura española. Una obra importantísima que impartió en los cursos de verano de la Universidad Pablo de Olavide, así como en jornadas de estudios por toda España y en ciclos culturales y seminarios de universidades andaluzas. Es destacado recientemente como muy importante su disertación en el aula magna de la Universidad de Sevilla. Reseñar por último que Manuel Martín Martín ha sido designado por el Consejo de Hermandades de Écija pregonero de la Semana Santa de 2019, con lo que 30 años después va a tener el honor de ser el primer pregonero que por segunda vez es elegido por el Consejo para pregonar nuestra Semana Mayor. La conferencia que hoy nos propone Miguel Hernández, epítome de la voz popular, nace de una acuciante solidaridad del ponente con el poeta, que permitió que los flamencos conquistaran los tramos más dificultosos de la libertad. Para ello utilizará como recurso el material sonoro de su fonoteca, considerada una de las más importantes a nivel mundial. Y a lo largo de la conferencia tratará de evidenciar cómo fueron precisamente los flamencos quienes sacan a Miguel Hernández de la marginalidad, a que la sometieron tanto sus compañeros de la generación del 27 como los políticos de uno y otro lado, hasta hacerles ver a la población civil que la voz o la palabra de Miguel es tan de quien la dice como de quien la oye. La propuesta, pergeñada del invariable aliento crítico de Manuel Martín Martín, es por tanto un hermanamiento con la verdad compartida de uno de los más grandes poetas de España, Miguel Hernández, el hombre que tras su muerte parecía condenado al anonimato, pero que gracias a los flamencos, a los cantadores, a los bailadores, a los guitarristas, los valores del poeta de la libertad quedaron grabados de por vida en la memoria del pueblo. Muchas gracias. Pues tiene la palabra el ilustrísimo señor don Manuel Martín Martín. Excelentísima señora presidenta de la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes, Buenas Letras, Vélez de Guevara, ilustrísimos señores académicos de esta corporación, autoridad, señoras y señores que tengo yo el honor de que compartáis conmigo estas breves líneas. Saludos cordiales y muy buenas noches. Permítaseme de entrada expresar mi agradecimiento a esta docta casa por la invitación además que me congratula porque coincide con el 130 aniversario de un ilustre exijano que fue don Benito Mas y Prat, que curiosamente publica hace 130 años en Barcelona La Tierra de María Santísima. 100 años después, en 1989, yo tuve el honor de presentar mi primer libro en Barcelona. En aquella presentación tuve un poquito de rifirrafe, una dialéctica con un político
que bueno, por cierto, sale mucho en algunas cadenas de televisión independentistas, y porque yo había dicho en mi presentación que yo me sentía honrado porque venía de una tierra con 3.000 años de historia. Pues este hombre no le sentó aquello nada bien y me soltó un raspapolvo de muchísimo cuidado. Estaban allí los medios de comunicación y yo entonces acuñé una frase que es donde puso el foco todos los medios de comunicación. Le dije: la cultura de los pueblos se mide por el grosor del polvo que existen en las bibliotecas mentales de sus dirigentes. Aquella frase, pues, me costó no ser perseguido, pero sí me dieron para que me sobrara. Quiero también hacer mi agradecimiento extensivo al ilustrísimo señor don Fernando Martín San Juan, porque los que por razones profesionales disfrutamos de la sensación placentera de viajar de continuo, solemos cotejar, cuando el tiempo nos lo permite, la arquitectura popular, la cotejamos con la arquitectura de la ciudad en la que nacemos, ¿verdad? Y uno de los grandes referentes para mí es precisamente Fernando, un écijano que está a la altura del talento histórico de Écija, que no es lo mismo que estar a la altura de Écija, y que además, si la arquitectura es un lenguaje, eso no lo cuestiona nadie, la buena arquitectura de Fernando es poesía, dado que aparte de diseñar, de proyectar y de construir, yo creo que su arquitectura transmite conceptos, pensamientos, reflexiones, sentimientos, pero también obviamente realidades objetivas. Le ocurre como al flamenco. Estamos investigando uno de sus apellidos, Lorente. Y digo que le ocurre como al flamenco porque es la poesía del alma. En este sentido, estoy en la creencia de que el flamenco es actualmente el producto español más demandado. Y si se le asigna un papel determinante en la industria cultural andaluza, es porque es un fenómeno artístico de naturaleza musical de primer orden. Se trata del género que mejor penetra en el tejido cultural del pueblo, y sus límites trascienden hasta alcanzar otras esferas artísticas y culturales, lo que explica su expansionismo a la pintura, la escultura, el cine, la literatura o en general cualquier tipo de expresión artístico-cultural. Pero si hay una manifestación cultural que ha ensalzado a la España flamenca y otorgado a los flamencos la certera imagen de colectivo virtuoso, inteligente e instruido, y que incluso ha contribuido a la confirmación de nuestra identidad cultural, esa es sin lugar a dudas la poesía. Y dentro de esa expresión artística yo iría más allá, porque tengo para mí que si hay un poeta que nada más morir entró en un perpetuo silencio, ese fue Miguel Hernández. Muchos creyeron, incluso gente cercana, que no iba a pasar a la historia y que su obra se olvidaría poco tiempo después. Casi sin querer se convirtió en un símbolo de poeta oculto que había muerto en una cárcel franquista. Sin embargo, nunca terminó de desaparecer por la constante pugna de la derecha y la izquierda española por convertirlo en un mártir político. Los franquistas intentaron salvar su recuerdo diciendo que, a pesar de haber militado en las filas del comunismo y luchado en la guerra, Miguel fue un hombre católico y murió católico. Mientras que desde la izquierda solo se escogió una parte de su obra para mostrar la imagen de un poeta beligerante en el frente. Dos recuerdos, por tanto, enfrentados que le convirtieron en el mito de la contienda, en el santo laico al que, para colmo de males, desatendió la generación del 27. Porque, como saben, en los últimos días de la Guerra Civil, Miguel Hernández huye por la España de Franco. Él, que se vació de esperanza en el frente, no ha huido al exilio como buena parte de sus compañeros de letras. Rafael Alberti y María Teresa León, con quienes había mantenido una agria disputa durante el conflicto, ni siquiera le dicen que al día siguiente tienen un coche en la puerta que los llevará a Francia. El poeta Cabrero nunca encajó en la soirée de aquellos niños exquisitos de la vanguardia.
Hernández no va a Francia ni viaja en los barcos del exilio que lo hubieran puesto a salvo, dirección México. Miguel Hernández se va al sur, buscando su salvación camino de Portugal. Huye en busca de sus amigos sevillanos, Eduardo Josén, Joaquín Romero Murube y Jorge Guillén, que entonces está como catedrático de literatura en una ciudad que ya es definida como territorio de Queipo de Llano. Pero el destino estaba escrito. Es el final del gran poeta, un destino que terminará en el nicho 1009 del cementerio de Alicante, hace pues 77 años, concretamente un 28 de marzo del 42. Miren qué coincidencia, justo precisamente cuando estas mismas paredes del Palacio de Benamejí mantuvieron preso a un cantador del que se cumple ahora el centenario de su nacimiento, que fue muy amigo mío y del que en breve voy a inaugurar un circuito de conferencias por las peñas flamencas, y me refiero a Luis Caballero. La entrega al flamenco de Miguel no es la de otros miembros de la generación del 27, como pudiera ser la dignificación intelectual que le aportó Federico García Lorca, que es quien verdaderamente se rebela contra los postulados antiflamenquistas de la generación del 98. O el caso de Manuel de Falla, cuya música estuvo impregnada por este sur de sures, donde escuchó las primeras canciones, qué curioso, de cuna, precisamente del ama de casa que había allí en el hogar. Pero el poeta, pese a su temprana muerte, es uno de los grandes poetas de España. El poeta de Orihuela tuvo que tener conocimiento del flamenco a través de la poesía popular, principalmente de Augusto Ferrán, con la obra La Soledad, colección de cantares populares y originales del año 1861. Pero también tuvo que tener conocimiento de la poesía flamenca de un ecijano, porque 2 años después de la inauguración de la línea férrea Écija-Sevilla, es decir, en 1881, salía a la luz el primer cancionero flamenco de la historia del ecijano Manuel Balmaseda González, libro que saben que se editó en 1945 y que fue de los pocos, nuestro paisano, nuestro conciudadano, que creyó en la dramática poética de Balmaseda, y ecijano, como digo, y obrero del ferrocarril, que murió de hambre y que, para desconocimiento de algunos, falleció en Málaga en 1883. Nació en Écija en 1857. Pero también Miguel supo de Antonio Machado y Álvarez, Demófilo, el padre de los Machados, autor del Cancionero Anónimo, salió poco tiempo después del libro de Balmaseda, colección de cantes flamencos recogidos y anotados por Demófilo, o los cantos populares españoles recogidos, ordenados e ilustrados por el ursaonés Francisco Rodríguez Marín. Esto ya data del 82-83 del 19. Sin olvidar a otro personaje que no se ha ponderado suficientemente, y me refiero al que fue definido como el mejor autor de cantares que ha habido en España, al decir de Antonio Machado. Aludo al periodista sevillano Enrique Paradas, que tanta influencia ejerció en Antonio y Manuel Machado, autor este último, como es sabido por todos, de Cante Hondo y, por supuesto, la producción flamenca de Federico García Lorca. Desde que el año 21 publica Poema del Cantejondo, el Cantejondo primitivo andaluz, en el 22, con motivo del concurso de Granada, El romancero gitano, Las nanas infantiles, La teoría y juego del duende, se publica el año 30, La arquitectura del Cantejondo, un año más tarde, y El llanto por la muerte de Ignacio Sánchez Mejía, en el 34. No obstante, la vida de Miguel, y esto es importante analizar este aspecto porque de lo contrario nos perdemos, sobre todo en el género flamenco, hablaríamos de flamenco de manera diletante y burda, si no conocemos cíclicamente cuáles son los periodos que conforman los 200 años de vida flamenca. Digo que la vida de Miguel transcurre entre la ópera flamenca y la época teatral. Hasta hace 4 días, y todavía insisten algunos, que la ópera flamenca nace en 1924 y llegan hasta el advenimiento de los festivales, coincidiendo con la primera salida penitencial de la Hermandad de los Gitanos en 1957. Craso error. La ópera flamenca nace como el decaimiento, la decadencia de la época de oro, que es la que recogen tanto Manuel Torre como don Antonio Chacón. Vienen ahí
en decadencia hacia 1918. En 1926 nace una obra donde ya se conjuga el teatro con el cante. Ahí va naciendo la ópera flamenca, aproximadamente sobre 1924, y llega hasta el 34. ¿Por qué? Porque a partir de 1934 irrumpe la época teatral. Quedan todavía los flecos de la ópera flamenca. Y la época teatral, que es la que protagoniza Pepe Marchena y un largo etcétera, sí llega hasta los festivales. Pues bien, esta época teatral del 34 al 56 es la que coge de lleno prácticamente toda la obra de Miguel Hernández. Pero además sabemos otro dato que hay que aportarlo, y es que sabemos que de las actuaciones que hubo lugar en el Teatro Circo de Orihuela, nos vamos a la hemeroteca y nos encontramos con que Miguel Hernández acudía por aquel entonces con su amigo, el poeta y cantador aficionado Carlos Fenol, así como otras voces aficionadas, tal que el Niño de Fernán Núñez, el Mamaillo, con los que tuvo la oportunidad de asistir al teatro y de convivir y escuchar al Cojo de Málaga. También tenemos muchísimas referencias del Cojo de Málaga en Écija, y cuidado porque ahí está parte de la saeta écijana, ya lo expliqué en cierta ocasión siendo alcalde Ricardo Gil Torresano, cómo se apropiaron de la saeta écijana en Málaga. Pero en fin, tiempo habrá de seguir nosotros machacando a hierro frío. Manuel Vallejo, Niño de Marchena, Guerrita, Niño de Levante o Amalia Molina. Por lo que hubo de aprender Miguel Hernández que si el destino del flamenco, como el de la poesía, es la capacidad de emocionar, su origen y los surcos labrados estaban en la tierra. Y como sentenció Pablo Neruda, Miguel era tan campesino que llevaba un aura de tierra en torno a él. Pero Miguel, profundizando un poquito más, era pueblo. Y si la copla flamenca es poesía popular porque es la memoria del pueblo, el poeta caminó por los senderos de esa tierra abandonada y castigada, precisamente por quienes recibieron de ella más que ternura. De ahí que en su producción poética destaque la naturaleza como símbolo y la luz espesa de la tierra con la que construyó su edificio poético. Aspecto que cobrará una gran significación en el poema El Niño Yuntero, de la obra Viento del Pueblo del año 37. Un dato además muy significativo porque en esa época existía en Écija un salón que se llamaba Salón Fenoy. Ahí reaparece un écijano, fue conocido históricamente como Pablillo Rosa, Pablillo de la Rosa, aquí era conocido como el Niño de la Rosa. Yo fui el que sacó sus primeras grabaciones, se las regalé a la familia, aquí mismo estuve dando una conferencia y explicando por qué era creador de un estilo de malagueña. Basándose en la malagueña de la Trini, había creado un estilo. Pues miren lo que le ocurrió en el Salón Fenoy a nuestro Pablillo Rosa. Fue criticado vilmente por la envidia. Eso parece que nos persigue desde el punto de vista histórico. Desconociendo a aquellos que lo habían criticado, que venía de Jerez de la Frontera, de ganar el premio más importante que por aquel tiempo existía en Jerez de la Frontera. No había ni cátedra de flamencología. Era el premio La Copa Laínez. Lo había ganado este écijano. No llegó la noticia porque entonces no había móviles. No llegó la noticia a Écija y cuando probablemente no estaría bien de voz aquel día y recibió palos por todos los lados, más que una badana. Pues bien, la poesía era para Miguel como el cante, es decir, la condensación del padecimiento. Y lo mismo aborda Miguel aspectos humanos y sociales como en su primera obra, Perito de Luna, del año 33, que platica con su hábitat más natural, el amor, la vida y la muerte, como se evidencia en obras ulteriores, tal que El rayo que no cesa, del 36, con su vivencia amorosa a modo de elegía a Ramón Sigé, en la ya citada Viento del Pueblo o en El hombre acecha, del 39, y también en El cancionero y romancero de Ausencia. Este es un libro que se publica póstumamente el año 57, que es donde se contempla su tan recurrida Nana de la Cebolla. Y miren qué curioso
que ya que estamos asociándolo a Écija, 1957, es cuando se crea la Real Academia Vélez de Guevara. Pero estos versos suenan más vivos que nunca en la voz, lo digo metafóricamente, cante, toque y baile de los flamencos. ¿Acaso porque, como me dijo en cierta ocasión el matador de toros Rafael de Paula, lo que yo no escucho no lo puedo sentir? Son los flamencos, por tanto, enlace muy aconsejable para llegar al conocimiento de cómo Miguel Hernández humaniza la naturaleza, sobre todo para los enemigos de la lectura. No necesitan los aficionados flamencos leer a Miguel Hernández para comprender la espiritualidad y el mensaje de su obra. Les basta con escuchar a los artistas flamencos, insisto, del cante, del toque o del baile. Pues bien, y son los cantadores flamencos los que han mantenido una relación de complicidad con el poeta, principalmente Enrique Morente y Manuel Gerena, que son verdaderamente las voces que han grabado en la memoria de la afición los valores del poeta de la libertad, sin necesidad de esperar al oportunismo político de las efemérides. Hay, sin embargo, otros artistas que igualmente se han acercado a la obra del poeta mártir, tal que Pata Negra, que lo hizo curiosamente el año que coincide con la muerte del primer hijo predilecto de Andalucía, Antonio Mairena. Y estos Pata Negra lo hacen a son de bulería. Pero nosotros vamos a escuchar una primera cortina musical y vamos a escuchar a Miguel Hernández, su poética, a través de Camarón de la Isla. La guitarra que la acompaña es Vicente Amigo y es un corte, luego explicaré lo que canta, es un corte del año 1989 de la obra Soy Gitano. ¿Se escucha al fondo? Marcando los 24 compases de un fandango de Huelva. Ahora le explicaré que no es un fandango de Huelva. Digo, iban los compases de un fandango de Huelva, pero el fandango que canta Camarón de la Isla, que está basado en el poema El pez más viejo del río, es el fandango de Rafael Ramos Antúnez, Niño Gloria. Proseguimos. Vamos a notar igualmente a Diego Carrasco, que evoca a Miguel Hernández en El silbo de la llaga perfecta, de su LP A tiempo del 91. Carmen Linares lo incluye en su bulería El sol, la rosa y el niño, de su obra La luna en el río. Loli Manuel
hacen el silbo del Dale en su compacto Alba Molina, se lo dedican a su hija. Lole Montoya, ya separada de Manuel Molina, lo volvería a cantar en La nana de la cebolla del compacto Ni el oro ni la plata. Curro Piñana ofrece el cante titulado Esos hombres defensores de la pobreza y de su pan en su disco Curro Piñana-Miguel Hernández de 2002. Y Calixto Sánchez acudió a Miguel para la bulería Déjame que me vaya del álbum Andando Camino de 2007. Al cantador mairenero, Calixto Sánchez, siguieron los jerezanos David Lago, que lo acoge en su obra El espejo en que me miro, una obra más reciente ya de 2009, concretamente en lo que él llama Tangos de arena, El Londro, que hoy en día va en el coro con Miguel Poveda, tuvieron hace unos días en Madrid un éxito mira, lo digo y me da hasta el repeluco, porque le dedicó una seguirilla a su padre fallecido, Miguel Poveda, y allí no cabía un alfiler y yo creo que salimos todos llorando de allí. El Londro, como digo, va en el coro en el grupo de Miguel Poveda, lo incluyen los fandangos Miguel Hernández de su compacto Luna de enero. Y José Merced, José Soto, que lo mismo lo contempla en La nana de la cebolla, de su trabajo Ruido, que le da un impulso desde el punto de vista de la espectacularidad y lo popular a José tremendo, que también recuerda a Miguel Hernández en Mi única llave del año 2012, donde lo hace a través de una tarántula, elegía a Ramón Sigé. Vamos a escuchar un corte muy curioso de José Merced, que es La nana de la cebolla, donde además lo hace a tres voces. Uno es Carlos de Pepa y la otra voz es una voz preciosa, que es la de Pasión Vega. Me parece que es de Madrid, pero vamos, no es de mi género, pero yo creo que ha estado toda su vida viviendo en Málaga. Esta es La nana de la cebolla. La cebolla escarcha, cerrada y pobre, escarcha de tu día y de mi noche, hambre y cebolla, hielo negro y escarcha, grande y redonda. En la cuna del hambre sangre de cebolla se amamantaba, pero tu sangre escarchada de azúcar, cebolla y hambre. Una mujer morena resuelta en luna, se derrama y lo que te traigo la luna cuando es preciso. Alondra de mi casa, ríete mucho, es tu risa en los ojos, la luz del mundo, ríete tanto que en el alma al oírte hasta el espacio, tu risa me hace libre, me pone alas, soledades me quita, cárcel me arranca, boca que vuela, corazón que en tus labios risa la espada más victoriosa, vencedor de las flores y la alondra, rival del sol. Ay, por venir de mi hueso y de mi amor, al octavo me ríe
lleva niño la doble luna del pecho, el triste de cebolla, tú satisfecho, no te derrumbes, no sepas lo que pasa ni lo que ocurre. Qué bonito, ¿verdad? El contraste de las voces, una voz árida, seca como la de José Mercé, y esos registros que tiene la garganta de Pasión Vega. No pierdo el hilo propuesto, voy a continuar con el ángulo cantaor, que en esta ocasión lo focaliza Carmen Linares, que tengo que decir que saben ustedes que hoy en día es escoltada en todos los escenarios por uno de los grandes guitarristas de este tiempo, que es paisano nuestro, que además se llama Salvador Gutiérrez. Carmen lo evoca de nuevo en su compacto Remembranza, de ahora unos 7 años y pico, donde incluye 2 temas: Mis ojos sin tus ojos, con el piano de Pablo Suárez, y Casida del Sediento. Composiciones que además fueron ejecutadas en el concierto dado en el Teatro de la Maestranza en Sevilla el 5 de febrero de 2011, en el que además contó Carmen Linares con invitados como Miguel Poveda y Javier Barón. Anoto igualmente que un año más tarde, en 2012, Carmen Linares giró por el territorio nacional tributando a homenaje a Miguel con el concierto Oasis Abierto, y que 5 años después lo mantuvo vivo a través de Verso a Verso, su primer disco de estudio después de 8 años. Y tras la jiennense anotamos los tangos Homenaje, que pueden escucharse en la obra Aguacibera de la granadina Esther Crisol. Los 2 recuerdos que Miguel López, un cantador jiennense que ha sido de los grandes valores que tuvo el maestro Mario Maya. Miguel envuelve en su tributo poético de 2013 la obra de Miguel Hernández. Lo hace con España, él lo titula España 1936-1938, y las cavilaciones que le prestó un buen amigo sevillano, que fue Pepe Suero, tan amigo también de un descendiente sijano, que es Pepe Triano, Salvador Tábora, cuyo abuelo fue el maestro de guitarra de los cafés cantantes, un ecijano, Pepe Triano el ecijano. El compacto Para la Libertad, homenaje flamenco a Miguel Hernández, en el que aparte de Enrique Morente y Camarón, con sus conocidas Nanas de la Cebolla y El pez más viejo del río, respectivamente, se reeditan de nuevo, aparecen también Carmen Linares, Miguel Poveda, Pitingo o Arcángel, entre otros. Y vamos a establecer al otro corte musical, vamos a escuchar del disco Soneto y Poema de Miguel Poveda, disco que tiene 3 años y pocos meses. Vamos a escuchar el tema Para la Libertad de Miguel Poveda. Miguel lo canta por bulería. Hace una introducción y después entra en la bulería. La guitarra y la composición musical es de Chicuelo. El piano de Joan Albert Amargós. libertad, sangro, lucho, pervivo para la libertad. Mi soy mi mano, como un árbol carnal, generoso y cautivo, voy a los cirujanos para la
la libertad, siento más corazones que arena en mi pecho, dan espuma en mi vena y entro en los hospitales, entro en los algodones, como en la azucena. Para la libertad me desprendo a balazo de los que han rebotado su estatua por el lodo, y me desprendo a golpe de mis pies, de mi brazo, de mi casa, de todo, de todo, de todo, de todo. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá y dos piedras de futura mirada, y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carnetada. Toñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en caballería, porque soy como el árbol talado que retoño, porque aún tengo la vía para la libertad. Me desprendo balazo de los que han rebotado su estatua por el lodo, y me desprendo a golpe de mis pies, de mi brazo, de mi casa, de todo, 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 todo de todo. Es un bicho este Miguel, porque podía haber cogido música clásica, haberse ido por la bulería romanceada de Lebrija, haberse ido con la bulería de Utrera, de Jerez. Sin embargo es una nueva creación. Por cierto, que saben ustedes que con Miguel Poveda solí siempre a sus conciertos también nuestra Esperanza García de Soria y también su hijo Kiko. Y de lo más reciente que conocemos está la obra Cantes a Miguel Hernández del ubetense Francisco Delgado, conocido como Tato, y la apelación que bajo el título de Mis tres heridas, que es lo que articula precisamente la obra de Miguel Hernández, hace una cantadora prácticamente desconocida para los aficionados en general, no para los especialistas, Ana Farga, en el álbum Azulana del año 17, al que siguen El canto que no cesa. Este es un compacto que lo edita la Diputación Provincial de Jaén, salió en noviembre del 17, y en el que aparecen varios cantantes y también figuran flamencos como José Mercé, que hace la canción del Esposo Soldado, o Maite Martín, que lo titula A Miguel Hernández. Vamos a escuchar un corte de Ana Farga con la guitarra de su marido, Paco Javier Jimeno, porque es muy interesante, porque hace un previo de canción para alcanzar la libertad, además con un cante insospechado, que es La Petenera. Merece la pena escuchar. Se titula Mis tres heridas. Son el amor, la muerte y la vida. Llegó con tres heridas
la del amor, la de la muerte, la de la vida, con tres heridas, tú vienes, la de la vida, la del amor, la de la muerte, con tres heridas yo, la de la vida, la de la muerte, la de el amor. Sé que me viene del cielo la fuerza que me acompaña. Sé que me viene del cielo, hay la fuerza que me acompaña. Debo levantar el vuelo, hay mares en mi corazón. Debo levantar el vuelo y no perder la esperanza, y no perder la esperanza, y encontrar mi libertad. Qué bonito, ¿verdad? Esta petenera, el molde sobre la que ha labrado la cantadora La Petenera es la de la Niña de los Peines, Pastora María Pavón Cruz. Ahora, ella no copia a la Niña de los Peines. Ella ha cogido la versión de Naranjito de Triana. Para eso estamos los analistas. Bien, hemos dado un repaso al cante, pero el baile también reivindicó a Miguel Hernández, algunas con consecuencias bastante serias. Porque también el baile se ocupa de Miguel, Verbigracia, la maestra Matilde Coral. Lo llevó en el primer montaje, eso lo cuento yo en la historia de los Bolecos, que preparó para el debut del trío Los Bolecos a finales de 1969 en Sevilla. Los Bolecos lo conformaban Matilde Coral, su marido Rafael el Negro y el genio entre los genios que fue Farruco. Pues bien, Matilde pergueñó allí, hizo un peligroso alarde de provocación al franquismo. Estamos hablando del 69. Al punto de que tras observar la policía que se había escenificado desde el punto de vista coreográfico las nanas de la Cebolla, fueron conducidos inmediatamente a la comisaría de la Gavidia, que algunos de los presentes la tienen que conocer porque todavía la Gavidia está ahí. Esperemos que haga algo antes de que se caiga. Estamos hablando del año 1969. Curiosamente, el año en que contrae matrimonio en Marchena el niño de Marchena con mi amiga Isabel Domínguez, que por cierto la amenazó. Le dijo Isabel: mira, o te casas o me meto a monja, porque eran novios perpetuos. Total, que al final se casó. Y Pepe Pirula, otro ilustre sijano, me contó a mí en cierta ocasión, dice: tú sabes que en la primera casa que yo puse, Casa Pirula, allí en el Doctor Fleming, allí celebró la boda del niño de Marchena. Demonio. Andando el tiempo, hablé con Isabel Domínguez, habré dado en Marchena por lo menos 18 o 20 conferencias sobre Pepe Marchena.
que es lo que me llevó luego a publicar sus obras completas. Y me lo confirmó ella. Digo, mira qué curioso. Bueno, pues esto fue el año 69. No puedo olvidar al alameño Paco Moyano, que estuvo un tiempo viviendo aquí en Écija, porque Paco le rinde homenaje, ahora vive en su pueblo, en Alhama de Granada, al poeta, articulando sobre el cancionero y romancero de Ausencia, su espectáculo teatral Ausencia, del año 86. La composición musical corrió a cargo de otro amigo en los cielos del recuerdo, que es Pedro Bacán, el lebrijano Pedro Bacán. Y mientras María Rosa, que todo el mundo la hace de Sevilla, María Rosa era de Andújar, aunque residía en Sevilla, con su ballet nos inmortaliza a Miguel Hernández en el sevillano Teatro Lope de Vega, el año 93, y el maestro madrileño, que ya fue director del Ballet Nacional de España, teniendo además como repetidor a un exijano, a otro ilustre exijano, a nuestro Fernando Romero. Digo esto siempre porque la mayoría de la gente es que ni lo conocen. Pues José Antonio incluye la elegía Ramón Sigé en su espectáculo de baile Imágenes Flamencas. La compañía Rierito basa el sollozo del hierro del año 14 en la relación que el poeta tuvo con su esposa durante la Guerra Civil, cuando se alistó al bando republicano. Se une al Partido Comunista de España y muere en prisión a los 31 años. Eso es lo que hace la compañía Arrierito. También en la Bienal de Flamenco de 2014, mi amiga y maestra, a la que prontamente se le va a rendir homenaje en Palma del Río, y me va a caber el honor de inaugurar esa semana de estudio con una conferencia sobre Merche, a ella aludo, Merche Esmeralda, protagonizó el estreno absoluto de Última Parada, una obra extraordinaria desde el punto de vista teatral y flamenco, por supuesto. Para mí es más teatral que flamenca. La directora es Juana Casado, donde Merche Esmeralda, saben ustedes que fue la bailaora que protagonizó en las botellas de vino de Tío Pepe Sol de Andalucía embotellado. La bailaora que aparece en esa etiqueta es Merche Esmeralda. Le da un sentido a un verso de Miguel Hernández impresionante. Dejo el baile a un lado y recuerdo a gente que, aunque rocen tangencialmente el flamenco, también han llegado a profundizar en la poética de Miguel Hernández, como por ejemplo La Barbería del Sur, que ya no existe este grupo. Recoge poemas en su disco Arte Pop del 99, y el grupo de percusionistas Echegaray, por su parte, lo recordaron en el disco del mismo nombre, Echegaray, concretamente en un tema que llaman Pa' mi Miguel, con la voz de Ramón Porrina. Pero aparte de estos soportes sonoros, tengo que reseñar que el niño de Elche, que es el que se presentó en el Teatro Central, con los pantalones abajo, sentado en la taza de un váter, cantando como sabe, es decir, destrozando el cante, porque no sabe. A mí me ha amenazado hasta de muerte por la crítica que le hice. Ya se lo dije muy claro. Cuando, donde quiera, como quiera, te demuestro que no sabes cantar. Y después sacas el recuerdo de Albacete. Este individuo presentó en 2015 el documental audiovisual sobre MH, sobre Miguel Hernández, al tiempo de que hay voces que en sus actuaciones en directo durante los festivales de la canícula, los festivales de verano, evocan permanentemente a Miguel Hernández, tal que el Cabrero. Además, mira por dónde, los dos Cabreros, que desde finales de los 90 del pasado siglo suele terminar sus recitales con la debla tonai martinete que se llama Se murió Miguel Hernández. Esto es un tema entresacado de su obra Un diálogo sin artificio del 98, aparte de dedicarle un tema que es de Cabrero a Cabrero. Esto lo hacen con el cante de la liviana con Serrana, de un disco muy famoso del Cabrero, que es Pastor de Nube, del año 2010. No obstante, no quisiera olvidar una anécdota cuando he citado a la mujer de Miguel, una anécdota que le escuché a Tico Medina, que la contó, grandísimo periodista Tico Medina, la contó en protagonista en el programa de Luis del Olmo. Y el periodista granadino dice que estuvo mucho tiempo buscando a la fuente de inspiración del poeta. La fuente de inspiración era Josefina Manresa, natural de Quesada. De ahí que en Quesada, en Jaén, pues se hayan volcado con Miguel Hernández, ¿verdad? Ella murió en Alicante en 1987. Pues bien, él estuvo buscándola por Alicante y cuando la encontró le preguntó: ¿usted es la viuda de Miguel Hernández? Y ella le contestó:
No, mire usted, no. Yo soy la señora de Miguel Hernández. Con aquella respuesta, la señora demostró que el señorío del matrimonio era una calle de doble sentido. Y sin que dejen el tintero el Festival Flamenco que Orihuela crea en octubre del 16 bajo la advocación de Miguel Hernández, tengo para mí, ya para enfilar la recta final, que si hay 3 flamencos que nos han hecho ver que la cultura del poeta oriolano es todo aquello que la música nos aporta y que los libros no logran enseñar, son por orden de grabación Enrique Morente, Manolo Sanlúcar y Manuel Gerena, que consiguieron, bajo mi punto de vista, situar al poeta entre los clásicos y que han logrado siga estando en el imaginario de todos los españoles y de buena parte de los aficionados a la literatura en castellano y a nivel mundial. Toda vez que han hecho comprender al mundo del flamenco que detrás de esos versos había y sigue habiendo sentimientos tremendamente profundos. Pues bien, cuando en 1970 Écija acogía en el Cinema San Juan de verano, la calle Nueva, el 5º Festival de Cante Grande, aún no era Noche Flamenca de Cijana, un festival al que vinieron Antonio Mairena, Curro Mairena, Chocolate, cantaron los locales Paco el Clavero, Antonio el Barbero, Quicón también cantó, entre otros. Pues bien, ese mismo año, en 1970, y por aquellas calendas, Enrique Morente, y hablando que estamos todavía en la dictadura de Franco, nos advertía en las universidades de Madrid y Granada que detrás de la guerra y el franquismo que padeció el poeta había mucha soledad y sufrimiento. Pero como la cultura siempre se abre paso ante el tirano, sacó a la luz su particular homenaje flamenco a Miguel Hernández un año después, el año 71. Una obra que no debe faltar en la fonoteca de ningún aficionado que se precie. Y miren quién lo dice, que a mí me tienen estigmatizado con campañas orquestadas y de persecución por mis críticas a Enrique Morente, pero vamos, estando en la docta casa, la prueba del 9 es la que es contar la verdad, no queda otra. Digo que no debe faltar en la fonoteca de ningún aficionado que se precie, y que aquí Enrique Morente, escoltado por las guitarras de Parrilla de Jerez y de Perico del Lunar, hijo, la concibió con tanto acierto que convirtió al poeta en un referente para los flamencos, sobre todo cuando nos deleitamos con el romance Sentado sobre los muertos, la malagueña El niño yuntero y la nana Nanas de la Cebolla. Alcanzando el tiempo a esta misma obra, en una reedición añadiría en su inéditos y rareza, añadió la petenera Aceitunero, que curiosamente está basada en el poema Andaluces de Jaén. El cantador granadino Morente persiste en su idea de dar a conocer el lorquiano espíritu de la tierra, lo hondo del cante, y lo afronta en su obra Despegando, ya más cercana, 1977, con un extracto de la elegía a Ramón Sigé en el corte Compañero. Más tarde haría lo propio en el disco Negra si tú supieras. Este fue presentado en Sevilla con motivo de los fastos del 92, donde incluye al poeta en las bulerías Crisol, tema homenaje a Miguel Hernández en el 50 aniversario de su muerte. Y por último, Morente hace una obra que es Morente más flamenco, del año 2010, en la que, escoltado por la guitarra genial de Rafael Riqueni, impresiona La nana de la cebolla, que dedica a un profesor que tengo la obligación de subrayar aquí su nombre, el oriolano José Antonio Martínez Bernícola. Este hombre falleció el 6 de octubre de 2009, era concejal socialista del Ayuntamiento de Alicante y ha sido un flamenco cabal y profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante, que tantísimos favores le hizo a los artistas flamencos. En honor a la obra de Enrique Morente sobre Miguel Hernández, vamos a escuchar el corte Crisol. No sé si ha salido un poquito bajo de volumen, ustedes me lo dicen. ¿Asumo un poquito? La guitarra aquí va a 200 por hora. La guitarra. Es que aquí lo articulas Parrilla de Jerez, así se toca en Jerez. Como decía Bernardo de Utrera, montado en una moto muy ligera.
Yo vuelvo por mí a la déjame volver. Quiero morirme siendo amanecer, quiero morirme siendo ayer. Déjame volver, déjame tornar, déjame. Yo vuelvo por mi ala, déjame volver. Quiero morirme siendo ayer. Quiero morirme siendo amanecer. Yo vuelvo por mi ala, déjame volver. Yo vuelvo por mi ala, déjame tornar. Quiero morirme siendo manantial, quiero morirme fuera de la mar. El pastorcillo solo está penando, ajeno de placer y de contento, y en su pastor ha puesto el pensamiento y el pecho del amor muy lastimado. No llora por haberle amor llegado, y no le pena verse corazón está herido, más llora por pensar que está olvidado. Una tonalidad de malagueña. La piedra viva, la piedra siempre viva de dureza. El agua es la alegría, la verdad más fragante, jugosa. Llega tiempo, sopla tiempo, tumba tiempo, cuida, vela tiempo, arroja tiempo, quítame cárcel encima. Bien, pues continuamos. Hemos observado, el compás de la bulería siempre es el mismo, pero claro, depende de dónde nos situemos, si en Utrera, o en Lebrija o en Jerez, lo que se acelera es el ritmo, y esto es lo que ocurre en Jerez. Y justo en Écija, cuando celebrábamos el 7º festival ya Noche Flamenca Ecijana, en el desaparecido Cine Astoria, entonces se conmemoraba el centenario del nacimiento de Manuel Torre. Pues justo en esa fecha el maestro Manolo Sanlúcar nos brinda la oportunidad del goce con una obra que es Y regresarte, de 1978, que la dedica precisamente a Miguel Hernández, pero lo hace además escribiendo la partitura de la poesía que podríamos llamar neopopular,
a la que le imprime un carácter descriptivo y donde acentúa la relevancia de lo popular con tendencia a las fuentes de tradición flamenca, haciéndonos ver por demás el concepto popular, y esto es importante, hay que subrayarlo, no como algo común, sino como nacional y querido por el pueblo. En Manolo Sanlúcar el oyente va a encontrar una técnica de inteligibles descripciones, pero también la autenticidad necesaria para que los poemas sean más entendibles. Y para ello le basta su música, no para presentarse como un evangelizador de la verdad culta, que lo es, sin duda, sino para hacer de la poesía su propia cultura, como podemos comprobar en composiciones como Jornaleros, Elegía, a Ramón Sigé, Aceituneros, en impresionante diálogo a dos guitarras con su hermano Isidro, Ruiseñor y Mirlo, cantores a un tiempo, donde van dialogando y se van replicando una guitarra a otra. El Hambre 2, Elegía a Federico García Lorca, Nanas de la Cebolla, Corrida Real y Las Cárceles. Vamos a escuchar este diálogo de Ruiseñor y Mirlo entre Manolo Sanlúcar y su hermano Isidro, porque es una joya de arquitectura musical. Tengo que decirles además que saben que de toda la historia de la guitarra flamenca votaron no hace mucho los guitarristas, no los que llevan la funda, no, sino los que cogen la guitarra porque saben tocarla, y eligieron un disco de Manolo Sanlúcar como el mejor disco de la historia, Tauromagia. Y es que Manolo Sanlúcar es de comida aparte. Podría ser, no quiero ser un osado, pero podría ser el Manuel de Falla de este tiempo. ¿O será que es que yo lo admiro mucho y lo quiero mucho? ¿O será porque es que también mi mujer la que soporta que me llama a las 4 o las 5 de la mañana? Me diga, compadre, este trozo de taranta, ¿qué te parece? Es que la mujer de Manolo Sanlúcar dice, cualquier día os veo que vais a ir los dos a vivir juntos. En fin, por poner un poquito de broma.
Parece que tengo aquí el ruiseñor, tengo aquí el mirlo. Uno frente a otro, una joya, es una joya. Bien, vamos ya al último corte musical de cante, porque sí tenemos al final la sorpresa de escuchar la voz del propio Miguel Hernández. Me voy a ocupar de Manuel Gerena. Manuel Gerena en 2001 saca un disco que se llama Manuel Gerena canta a Miguel Hernández, donde el cantaor morisco, natural de la Puebla de Cazalla, hace que sus poemas calen hondo en la tipología flamenca. Tan intenso que en sus actuaciones en directo sigue manteniendo Manuel Gerena, yo he tenido oportunidad de presentarlo en varios festivales, muy vivo el legado de Miguel a través de los créditos de todas sus grabaciones, y contiene una que es una granaína, Vientos del Pueblo. Él aborda también malagueña y verdial con Mientras el alma me suene, hace la cartagenera con El azahar de Murcia, la javera con Las palmeras de Elche, hace los aires de Córdoba con Que mi voz suba a los montes, el polo y la soleá lo hace con El niño yuntero 1, la bambera la canta con el poema El niño yuntero 2, la petenera El niño yuntero 3, Martinete El niño yuntero 4 y la canción del esposo soldado. Vamos a escuchar a Manuel Gerena en una granaína y media granaína, donde él lo que hace es musicar Vientos del Pueblo. Observen que en Manuel Gerena él aporta un matiz recreador a la granaína y a la media granaína. La guitarra es un chico que se llama Juan Ignacio González, buen guitarrista, se lleva muy bien con Gerena. La granaína, lo digo por aquellos que no conozcan el flamenco. Lo que viene a continuación, miren qué contradicción.
le llamamos media granaína y es la más compleja. Y es que al cabo del tiempo, en los años 20, hubo no una manipulación, pero sí una tergiversación. Se metamorfosearon los términos. ¿Por qué? Porque la media granaína era la introducción, la más liviana, como así lo dice la discografía antigua, y la granaína era luego ya lo más complejo. Hoy en día lo hacemos al revés. La difícil es la que viene ahora. Os digo que el flamenco tiene tantísimas mentiras, pero también dicha que merecería la pena que fuesen verdad. Vientos del pueblo sin duda el cantador más persistente con la obra de Miguel Hernández, Manuel Gerena. Por eso hemos establecido como último corte el de Gerena. Y además, fíjense si es tenaz en este propósito que en octubre de 2017 reeditó otra vez de nuevo la obra de todo lo que él tiene de Miguel Hernández, pero con el añadido de dos nuevos temas. Uno hizo una nueva versión de La Nana de la Cebolla, que es la misma que hizo Alberto Cortés, y después hizo en Aires de Huelva el Escríbeme a la Tierra, lo metió en distintos fandangos de Huelva. Pero hay una grabación que me parecía muy significativa para esta charla, este encuentro aquí con ustedes. Y es que saben ustedes que ya que he tenido tan ilustre presentador, en 1937, curiosamente, saben ustedes que se produjo un incendio, los amantes de la historia de esto saben más que yo, en el Cinema San Juan. Luego fue reconstruido en 1940, precisamente por el abuelo de mi directo presentador, y además reconstruyéndolo sobre el diseño original. También saben que allá por el siglo XVII, 1617 aproximadamente, el Cinema San Juan lo que era un corral de comedia, de ahí lo de la calle Comedia. Bueno, pues miren, este año de 1937 hay una actuación en París, en el mes de octubre, de Miguel Hernández. Allí se encuentra el autor cubano Alejo Carpentier. Y Carpentier, con aquella Ingra que se llamaba, que traían de Alemania, un aparato muy similar a como se grabó el primer festival de Écija, precisamente, pues graba la voz de Miguel Hernández. Yo me había traído la voz de Miguel Hernández, claro, hicimos pruebas, estuvimos haciendo pruebas aquí antes de ayer y no calaba bien, y miren por dónde que la presidenta, buscando y rebuscando, que cogió la grabación, pero además con los subtítulos, que es como mejor se entiende. Y la vamos a poner antes de que yo remate la faena. No voy a cantar, prometo que no voy a cantar, pero vamos a escuchar la voz del propio Miguel Hernández.
¿No se ve? He poblado tu vientre de amor y sementera. He prolongado el eco de sangre a que respondo y espero sobre el surco como el arado espera. He llegado hasta el fondo. Morena de altas torres, alta luz y ojos altos, esposa de mi piel, gran trago de mi vida. Tus pechos locos crecen hacia mí, dando saltos de sierva concebida. Ya me parece que eres un cristal delicado. Temo que te me rompas al más leve tropiezo y al reforzar tus venas con mi piel de soldado fuera como el cerezo. Espejo de mi carne, sustento de mis alas, te doy vida en la muerte que me dan y no tomo. Mujer, mujer, te quiero cercado por las balas, ansiado por el trono. Sobre los ataúdes feroces en acecho, sobre los mismos muertos sin remedio y sin fosa, te quiero, y te quisiera besar con todo el pecho, hasta en el polvo, esposa. Cuando junto a los campos de combate te piensa mi frente que no enfría ni aplaca tu figura, te acercas hacia mí con una boca inmensa de hambrienta dentadura. Escríbeme la lucha, siénteme en la trinchera, aquí con el fusil tu nombre evoco y fijo, y defiendo tu vientre de pobre que me espera, y defiendo tu hijo. Nacerá nuestro hijo con el puño cerrado, envuelto en un clamor de victoria y guitarra. Dejaré a tu puerta mi vida de soldado, y colmillos mi garra. Es preciso matar para seguir viviendo. Un día iré a la sombra de tu pelo lejano, y dormiré en la sábana de almidón y de estruendo, cosida por tu mano. Tus piernas implacables al parto van derecha, y tu implacable boca de labios indomables, y ante mi soledad de explosiones y brechas, recorres un camino de besos implacables. Para el hijo será la paz que estoy forjando, y al fin, en un océano de irremediables huesos, tu corazón y el mío naufragarán, quedando una mujer y un hombre casados por los besos. Es impresionante. Bueno, pues a esta luz, aquellos versos que recordarán todos de Manuel Machado, que hasta que el pueblo las canta, las coplas no son, y cuando las canta el pueblo ya nadie sabe su autor, pierden vigencia con Miguel Hernández, que ya sea en los créditos de los discos u homenajeado en los títulos o en las composiciones, el dolor y el compromiso social y político del pueblo continúan caminando de rodillas, por más que ofrezcan un cuadro muy vivo y funcional, tanto del paisaje en que se desarrolla su producción poética, cuanto un perfil muy sugeridor de su figura. Y es que Miguel Hernández, al que se le ha cantado preferentemente por bulerías malagueña, petenera, nana y soleá, y en menor medida por fandangos, taranto, romance, granaína, verdial, javera, cartagenera, aires de Córdoba, martinete, rumba, copla, tango y tonás, hago esta reseña porque todavía hay quien insiste que es que a Miguel Hernández siempre se le han cantado por los tres mismos palos. Esto repetimos otra vez lo mismo. Llegó como el flamenco, con tres heridas: la del amor, la de la muerte y la de la vida. Como el toro, había nacido para el luto. Colmó su corta vida de esperanzas truncadas y desde la desesperanza del encarcelado. Situó el dolor frente a la muerte de su compañero, Pepito Marín Gutiérrez, Ramón Sige. Expresó el sufrimiento del amor no correspondido. Definió a los poetas como viento del pueblo y en aras de reclamar una sociedad distinta mantuvo un firme compromiso con los ideales de su tiempo y con las imágenes y los símbolos de su tierra. Al final subió su voz a los montes y bajó a la tierra para convertirse en lo fundamental del pueblo, en el epítome de la voz popular, lo que justifica que fuera llamado genial epígono de la generación del 27 por el poeta Dámaso Alonso. Pero es el propio Miguel quien mejor puede describirse. Si yo salí de la tierra
si yo he nacido de un vientre desdichado y con pobreza, no fue sino para hacerme ruiseñor de las desdichas, eco de la mala suerte, y cantar y repetir a quien escucharme debe cuánto a penas, cuánto a pobres, cuánto a tierra se refiere. Por eso en este 77 aniversario de su muerte, y con la oportunidad que me concede la Real Academia Vélez de Guevara, no encuentro mejores palabras para rendirle honores que poner fin a esta conferencia con el lenguaje bíblico de León Feliz Pez. Su voz no es más que la onda de la tierra, de nuestra tierra, que lo escogió a él como antena propicia. Muchas gracias. No, gracias. 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 Muchísimas gracias. Muchas gracias. Para que me pongo colorado. 1.000.000 de gracias. Bueno, magnífica conferencia. Nos felicitamos por haberle traído, por tenerle otra vez con nosotros y por disfrutar con tan bellísimas palabras. En nombre de la Academia le vamos a hacer entrega de una cosa que ya se ha hecho habitual, que es un dibujo de José Le, nuestro académico numerario José Le, de la portada del Palacio de Alcántara, donde está la sede de nuestra Academia. ¿Dónde hay que pagar? Miren ustedes si es gran artista, no por esto. El sistema de medida me lo demostró Fernando Martín antes de anoche, hablando, como siempre cuando uno viene por aquí, para hablar de lo mismo, hablar de Écija, de lo que nos duele en las entrañas. Y hablamos del pregón de la Semana Santa, que qué portada, que qué contraportada, y ya lo vamos a adelantar. Me dijo Fernando, oye, ¿qué te parece si buscamos un pintor un poquito con más años, que no mayor, y un pintor más joven? Y le digo yo, pues el joven lo tengo ya, que es mi Antoñito Prieto, porque sabe que lo quiero como si fuera un sobrino mío. Dice él, pues, y al de más años lo tengo yo, José Le. Bueno, pues me ha traído hoy no una prueba ya, sino lo definitivo. Porque tengo mucho respeto a la saeta, pero es para cantarle, te la cantaré para ti y para mí. Bueno, y de testigo Fernando, que vaya pedazo de nazareno que me ha pintado. Y ya esto ya es el colmo de los colmos. Bueno, pues lo que hay que decirle a la juventud, después de estos maestros, como decía Machado, despacito y buena letra, que el hacer las cosas bien importa más que hacerlas. 1.000.000 de gracias. Muchas gracias por vuestra asistencia y se levanta la sesión. Buenas noches.